Queridos hermanos, para mí es una alegría poder dar el testimonio de misericordia que Dios ha tenido en mi vida, poder compartirles con ustedes las grandes maravillas que Dios ha podido tener en mi historia de vida. Quisiera empezar primero con una cita bíblica, es Lucas capítulo 1 del 49 al 50. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre, la misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Bueno, quería empezar primero presentándome. Mi nombre es Sharon Martínez, tengo 26 años, soy casada, para la gloria de Dios, tengo ya un año de casada. Muy feliz. Tengo 2 niñas, una de 4 y otra que viene en camino, que estoy embarazada. Y bueno, ya muy próximo en tenerla. Para no alargar más y empezar con esta historia, una historia de amor, una historia de misericordia, quiero que le entreguemos este momento al Señor y que sea Él quien nos conduzca, que sea su Santa Madre que está acompañándonos en estos momentos, que sea ella quien nos lleve por este testimonio que Dios ha tenido en mi vida, y creo que en sus vidas también ha tenido mucha misericordia el Señor. Y bueno, inicio mi testimonio. Cuando tenía la edad de 2 años, mi mamá me dio a mi papá, a la familia de mi papá. De hecho, mi mamá y mi papá son muy jóvenes. Cuando eso, mi papá tenía 17 años y mi mamá tenía 19 años. Y creyó mi mamá que era lo mejor, lo correcto, que yo me quedara con mi papá, con la familia de mi papá. Y bueno, así fue. Me vine para Santa Marta, me fueron a buscar. Y bueno, llegué a Santa Marta muy tímida. De hecho, hay algunas cosas que recuerdo, hay algunas cosas que bueno, el Señor me hace tener en mi mente. Llegué muy tímida a la casa de mis abuelos, a los padres de mi papá. Y bueno, mi tía me llamó, tenía mucha afinidad con mi tía y de hecho, bueno, crecí. Cuando pues era el Día de la Madre, ¿cierto? Para mí era muy doloroso, aunque tenía una abuela espectacular, excepcional, y tenía una tía maravillosa y tenía muchas mujeres en mi vida que habían aportado, pero de igual forma yo necesitaba a mi mamá. Y cuando yo veía lo del Día de la Madre, para mí eso era muy duro, porque hombre, yo quería sentir ese amor, que te peinaran, que te estuvieran pendiente, que te dijeran te ves linda, mira, esto te queda mejor, compartamos un rato, bueno, en fin, lo que uno espera de una mamá. Cuando ya tenía 11 años, recuerdo yo que un día estaba muy deprimida, yo caía mucho en depresión y estaba llorando. Y yo le dije a la Virgen, bueno María, tú y que alcanzas milagros, le dije yo así, tan seria yo, le dije, tú que alcanzas los milagros, bueno, dígame si usted puede concederme, hacer que Dios me conceda el milagro de conocer a mi mamá, le dije yo, porque realmente ya yo no aguanto este dolor en mi corazón, yo quiero saber si ha muerto, quiero saber si está con vida, dónde está. Y bueno, pasaron los años y llegué a la edad de 14 años cuando volví a saber de mi madre. Recuerdo yo que estaba sentada afuera en la terraza, se había ido la luz en Santa Marta y mi papá llega muy contento y me dice, Charol, ya tengo el número de tu mamá. Pero para mí, o sea, me pareció realmente muy chistoso. Y yo le dije,
papi, deja de molestar porque con eso no se juega. Mi papá me decía, ¿en serio, hija? Tengo el número de tu mamá, ahí te lo dejo, toma para que la llames. Bueno, yo le dije, bueno, en cualquier momento tengo algún chancecito y la llamo. Recuerdo yo que no la llamé, realmente no la llamé. Y ella me llamó al número de mi abuela, como que se puso en contacto con mi papá pues le dio de pronto el número. Y recuerdo que mi abuela, cuando llegué del colegio, me dijo, hija, tu mamá acaba de llamar. Yo quedé en shock. Yo dije, no lo puedo creer. Cuando me dice mi abuela, pero va a volver a llamarte, te va a volver a llamar el día de mañana. Y yo le dije, bueno, listo, abuela, no hay problema. Igual me acosté, en fin, se hizo el día siguiente. Cuando yo me voy para el colegio, yo quedo con eso en mi mente, me va a llamar mi mamá, ¿qué le voy a decir? Tengo mucho tiempo, prácticamente 2 años, que yo no sé cuando tenía 2 años yo no sé absolutamente nada de ella. Y cuando llegué al colegio, recuerdo que subí las escaleras para ir a la capilla, yo me arrodillé y le dije al Señor, pero ¿qué le voy a decir yo a ella? O sea, era mi pregunta, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿de qué vamos a hablar si no nos conocemos? Pero tenía una alegría en mi corazón porque realmente era un sueño que se me iba a realizar, o sea, era algo que yo siempre había anhelado. Y recuerdo que ese día no pude hacer ninguna exposición. Yo lloraba, los profesores súper preocupados porque yo estaba llorando y yo me tocó salirme de clase y llorar y terminar de llorar afuera. Listo, me devolví para mi casa. Mi abuela me había dejado el celular para que pudiera hablar con ella. Ni siquiera almorcé de los nervios, de la ansia, qué sé yo, de lo que tenía. Y cuando yo llamé, hice una llamada a una hermanita de crianza, ella me dijo, bueno, Charol, vete para el Santísimo, me dijo ella. Y yo me fui para la parroquia y allá estuve arrodillada. Recuerdo que había un cuadro hermosísimo de la Misericordia y del otro lado estaba el de la Guadalupana. Y yo hablaba con ellos y obviamente estaba Jesús en el sagrario. Y yo hablaba con ellos y les decía, pero yo qué le voy era mi pregunta más grande, ¿qué le voy a decir? Y recuerdo que entró una llamada y cuando contesté era mi abuela y yo, recuerdo que entró una segunda llamada y yo dije, esa no es mi abuela. Y cuando contesté era la voz de una hermosa mujer y hablamos y yo le dije, hola, pues ella me dijo, hola, y comenzamos a hablar. Ella comenzó a pedirme perdón desde la distancia. A mí las lágrimas se me caían y no paraba de llorar y ella me dijo, ¿qué haces? Pues lo mismo, le dije yo, pero ella que iba a saber que era lo mismo, o sea, ella no sabía nada de mí. Cuando yo le dije, no, estoy en el sagrario, me dice, ¿estás pidiéndole fuerzas a Dios? Yo comencé a llorar con más dolor, tenía mucho vacío en mi corazón. Y recuerdo que nos pusimos de acuerdo para que nos viéramos cuando eso existía Messenger. Entonces nos fuimos a vernos y cuando yo la vi, yo decía, wow, o sea, yo soy la misma estampa de mi madre. Y para mí fue el momento más hermoso, más grande de mi vida, poder conocer cómo estaba. Realmente ella pasó por una dura enfermedad, le dio cáncer en la garganta, para la gloria de Dios lo superó, aún han quedado algunas cositas, pero igual forma, gracias a Dios está bien. Y bueno,
ya cuando tenía 18 años, aún todavía no la podía conocer, presencial, o sea, no sabía cómo era ella, o sea, tocarla y en fin, abrazarla. Todavía no había podido cumplir ese otro sueño. A los 18 años, pasaron 4 años, yo estaba de misionera y tenía que irme a una misión, pero antes me dijeron que yo tenía que ir a conocer a mi mamá, que yo no podía irme sin conocerla a ella. De hecho, no tenía ni un peso en mi bolsillo para ir a hacer ese viaje y poderla conocer. Recuerdo que el Señor tan misericordioso fue que Él me dio la facilidad económica para poder viajar donde mi mamá. Y también ese día, lo cuento, ese día cuando estaba en el bus, al lado estaba un anciano y él tan lindo, un abuelito. Yo no había subido una sábana, de hecho había mucho frío, demasiado frío en el bus. Cuando eso, él me dijo, ¿tienes frío? Y yo le dije, con pena, yo le dije, sí, tengo mucho frío. Y él me dijo, toma, te presto mi sábana, si quieres ven, arrópate conmigo. Y yo sentí que ese fue el Señor. O sea, desde ese momento, ¿cierto? Yo decía, no, Dios, o sea, tú siempre vas acompañándome, siempre vas protegiéndome, siempre me vas cuidando. Y bueno, llegué, cogí el transporte para llegar a donde mi mamá. Cuando abre la puerta, me abre mi mamá. Ese momento fue excepcional, fue para mí lo más hermoso, maravilloso. Bueno, y por eso le doy gracias a Dios, porque el Señor no pone sueños, deseos en los corazones de los hombres que no se puedan realizar, decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y para mí fue un sueño, fue una realidad. Y por eso quiero compartirles este testimonio, por eso les compartí este testimonio corto, concreto, de mi mamá, porque sí se puede, sí se puede. Y lo que tú le pidas al Señor, Él te lo puede conceder, si es para el bien de tu alma. Recuerda que el Señor tiene tres respuestas: sí te lo doy, ahora no, o no te lo doy porque te tengo algo mejor. Y el Señor sí me lo dio porque Él sabía que lo necesitaba. Él sabía que necesitaba sanar mi corazón al respecto de mi madre. Y hoy en día puedo decir que tenemos una relación muy hermosa, muy sana, hablamos, nos decimos cosas muy íntimas, como estamos casadas, ya hablamos del matrimonio. Es algo súper chistoso, pero ha sido, por misericordia de Dios, lo mejor que me ha pasado en mi vida, lo mejor de los milagros que Dios ha concedido en mi vida. Y bueno, quisiera decirte a ti, tú que estás en este momento, que tú le puedes pedir cualquier cosa al Señor, cualquier cosa que le pidas a Él, cualquier cosa que tú le pidas en oración, Él lo va a hacer. Y bueno, mis hermanos, para no alargarme más, quisiera entregar este momento dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que va a hacer en sus vidas, por todo lo que está haciendo en este congreso. Entrégale todo al Señor, entrégale tus metas, tus sueños. Si tienes algún sueño que no has podido realizar y te sientes frustrada, frustrado, entrégaselo al Señor y verás que el Señor hará grandes cosas, porque el poderoso ha hecho grandes obras.